Hola, buenas tardes y bienvenidos a la primera sesión de Patólogos por el Mundo, una actividad que organizamos en la unidad de anatomía patológica de la Facultad de Veterinaria de Lugo con la intención de invitar a diferentes expertos nacionales e internacionales a que nos expliquen temas de actualidad a través de seminarios online. En esta primera sesión nos pareció muy oportuno invitar a uno de los principales especialistas en sistema respiratorio, el doctor Alfonso López Mallagoitia, profesor en la Facultad de Veterinaria de la Universidad de la Isla del Príncipe Eduardo en Canadá. Muchísimas gracias, Alfonso, por estar hoy con nosotros en esta sesión y querer compartir con nosotros tu extensísima experiencia. Muchas gracias, Maribel. Mi nombre es Alfonso López Mallagoitia, soy profesor de patología veterinaria y tengo especial interés en enfermedades respiratorias. La doctora Quiroga de España me pidió una charla sencillita sobre los virus respiratorios con énfasis especial en el COVID-19. En lugar de utilizar fotografías de lesiones pulmonares reales, que quizá algunos de ustedes podrían encontrar un poco apetecibles, utilizaré ilustraciones propias y algunas imágenes tipo caricatura. En esta charla someramente trataré tres temas. Las tres recientes pandemias causadas por coronavirus respiratorio. Cómo dañan los virus el aparato respiratorio. Y por último, ¿cuáles son las secuelas o consecuencias más graves de una infección respiratoria? En otras palabras, ¿por qué tanta fatalidad en las unidades de terapia intensiva? Aunque esta charla la preparé para estudiantes de veterinaria, realmente es apta para todo público. El coronavirus recibe su nombre porque está rodeado de proyecciones o espículas formadas por una glicoproteína. Estas espículas le confieren al virus la apariencia de una corona cuando se observa al microscopio electrónico. Bueno, con un poquito de imaginación. De acuerdo a la presentación clínica, los coronavirus se clasifican como respiratorios, entéricos cuando afectan el intestino y causan enteritis y diarrea, y sistémicos cuando afectan muchos órganos al mismo tiempo. Los coronavirus son muy comunes en enfermedades respiratorias en humanos. Pero recuerden, no todos los coronavirus respiratorios en el humano son tan patogénicos como el COVID-19. Se estima que aproximadamente el 20% del resfriado común en humanos son causados por coronavirus. Los coronavirus están muy difundidos en la naturaleza y afectan a animales domésticos y de vida silvestre. Se manifiestan también en las tres formas de infección. De acuerdo a los órganos afectados, se clasifican como coronavirus respiratorios, entéricos y sistémicos. Quienes nos dedicamos al diagnóstico veterinario, con mucha frecuencia vemos animales infectados con coronavirus. Ejemplo de enfermedades en animales están las diarreas y neumonías en los bovinos, la diarrea epidémica y gastroenteritis transmisible en cerdos. Los perros no podían escaparse de los coronavirus respiratorios tampoco. Estos virus están involucrados en el llamado complejo respiratorio canino y en la llamada tos de las perreras. En gatos, un coronavirus causa una enfermedad sistémica muy particular llamada peritonitis infecciosa felina. Esta infección no tiene absolutamente nada que ver con el COVID-19. La relación de las aves con los coronavirus es histórica. Causa la llamada bronquitis infecciosa, una infección a veces devastadora. Las aves son un modelo ideal para investigar vacunas y tratamientos contra los coronavirus. Los coronavirus también afectan mamíferos, aves y reptiles de la vida silvestre. Dejé al último al murciélago, pues como veremos más adelante, el murciélago ha sido propuesto como un reservorio e intermediario muy importante en la transmisión de coronavirus en los humanos. Bueno, hablemos ahora de las tres famosas pandemias causadas por coronavirus respiratorios. La primera pandemia por coronavirus respiratorio comienza en el año 2002, en China, en la provincia de Guangdong, muy cerca de Hong Kong. En este brote del 2002, un gran número de personas fueron afectadas por una supuesta neumonía atípica. Por su severidad y presentación aguda, se le bautiza entre comillas como síndrome respiratorio agudo severo o simplemente SRAS por sus siglas en español. En inglés se le conoce como Severe Acute Respiratory Syndrome o simplemente
como SARS. Cuando hable de SARS en esta charla me refiero a este primer brote por coronavirus del 2002. Se investigó la posible causa o etiología de este brote de neumonía y se identifica un coronavirus nuevo bautizado como SARS-CoV. De Guangdong, el brote se disemina en forma epidémica al resto de China. De China, el coronavirus se disemina a muchas partes de Asia, Europa, Norte y Sudamérica y Australia. Curiosamente pega muy fuerte aquí en Canadá, primero en Vancouver en la costa del Pacífico y luego en Ontario, particularmente en Toronto. Esta imagen que apareció en las redes sociales lo dice todo sobre el verano del 2002. La pregunta de siempre, ¿cómo o de dónde salió este coronavirus respiratorio previamente desconocido? Para variar, rápidamente comenzaron a salir ideas, hipótesis y hasta teorías macabras de una conspiración. Al inicio del brote SARS 2002, se responsabilizaron a varios animales silvestres como la posible fuente de infección. Uno de los más populares candidatos fue el hermoso gato silvestre llamado gato civeta. Este gato civeta se usa en Asia no solo como animal de compañía, pero además también se consume como alimento, como pueden ver en este mercado. Estudios de genética molecular posteriores apuntaron al murciélago y no al gato civeta como la más probable fuente de infección del coronavirus en el brote SARS 2002. Curiosamente, el murciélago también es un alimento popular en China. Sin embargo, debo decir que el papel del gato civeta y murciélago en la transmisión de la epidemia SARS 2002 todavía es tema de discusión en el 2020. La segunda pandemia de coronavirus respiratorio comenzó exactamente 10 años más tarde, en el año 2012, en Arabia Saudita. Por su localización geográfica se bautizó entre comillas como síndrome respiratorio del Medio Oriente o simplemente MARS por las siglas en inglés. Al inicio se extendió únicamente a los países vecinos como Qatar, Omán y Emiratos Árabes. Posteriormente apareció en países de Europa, principalmente en España, Francia, Reino Unido y Alemania, y también apareció en el norte de África, en Tunisia. La siguiente pregunta, por supuesto, ¿cuál era la causa de este problema? A partir de pacientes enfermos con la neumonía del Medio Oriente, se aisló otro coronavirus nuevo designado como MERS coronavirus. La eterna pregunta de siempre, ¿de dónde salió este otro nuevo coronavirus que apareció en Arabia Saudita? Algunos investigadores propusieron que se originó a partir de los dromedarios y camellos. El MERS coronavirus es muy común en los camélidos del Medio Oriente. Estudios epidemiológicos mostraron una prevalencia de 22.8%. Otros estudios refutaron la idea de los camellos. Vuelven a incriminar a los murciélagos como reservorio primario del coronavirus del Medio Oriente. Pobrecitos murciélagos. Algo diferente entre la pandemia del SARS 2002 y la del MERS 2012 fueron las tasas de transmisibilidad y mortalidad. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, solo hubo 2.494 infecciones confirmadas y 800 fallecimientos con MERS, una tasa de fatalidad mucho más alta a la reportada con el COVID-19. Claro, la historia de COVID-19 todavía se está escribiendo. Bueno, pasamos a la tercera pandemia por coronavirus respiratorio, la pandemia que nos tiene a todos encerrados en casa. En noviembre del 2019 se reporta un nuevo síndrome respiratorio agudo en la ciudad de Wuhan, provincia de Hubei, en China. Se le llamó síndrome respiratorio agudo 2 o simplemente SARS-2 por sus siglas en inglés. Este nuevo problema se asoció al famoso coronavirus conocido como COVID-19. 19 porque fue el año cuando por primera vez se reportó el problema. De la provincia de Hubei, el brote de neumonía se extendió por todos los rincones de China.
2 meses después, el brote de neumonía originado en China se extiende rápidamente y en forma de pandemia a todo el mundo. Los países más afectados fuera de China fueron los países europeos y los Estados Unidos. ¿De dónde se originó el COVID-19? Buena pregunta. Nuevamente se postularon un buen número de animales silvestres como posibles responsables de la transmisión de COVID-19 a los humanos en China. Los más nombrados fueron, primero las serpientes y luego un mamífero muy hermoso, el pangolín. El pangolín es trágicamente una víctima del tráfico ilegal por su supuesto valor medicinal en Asia. Estudios posteriores con COVID-19 encontraron otra vez que el malo de la película es el murciélago, no necesariamente el pangolín. Estudios en el 2020 reportaron que el genoma de COVID-19 es muy parecido al genoma de un coronavirus de murciélago en China. 2 puntos importantes antes de irnos al tema de las neumonías. Todavía falta mucho por aprender. La hipótesis sobre murciélagos podría cambiar una vez más. Los murciélagos son uno de los animales que más beneficios dan a la naturaleza y por ningún motivo debemos satanizarlos solo por ser reservorio de algunos coronavirus. Cambiamos de tema y ahora vamos a revisar someramente los conocimientos fundamentales de la patología de pulmón. Primero déjenme mostrarles cómo se observaría al microscopio un pulmón normal. Este es un corte de pulmón normal donde se aprecian varios alvéolos pulmonares. Las paredes del alvéolo normal son muy delgadas y muy finas. El espacio blanco correspondería al aire inspirado adentro del pulmón. Bueno, regresando a los virus, no todos los virus que afectan el pulmón son virus respiratorios. Por definición, los virus respiratorios causan daño directo al tejido pulmonar. Aquí tienen la imagen microscópica de un pulmón con una neumonía intersticial causada por un virus respiratorio. Con el láser les muestro el engrosamiento de las paredes de los alvéolos con células inflamatorias y también la presencia de exudado dentro de la luz del alvéolo. Para comparar, aquí tienen el corte de un pulmón normal. Noten las delgadas paredes de los alvéolos y la luz del alvéolo sin células inflamatorias. Ejemplo de virus respiratorios en humanos figuran el virus de la influenza, el virus sincicial y el COVID-19. En animales están la influenza equina, el virus respiratorio sincicial bovino, el distemper canino, llamado también moquillo, y los herpes y calicivirus felinos, entre otros. Existen virus que afectan al pulmón, pero en el sentido estricto de la palabra no dañan directamente a este órgano. Estos virus entran por la puerta de atrás y deprimen los mecanismos de defensa del pulmón. Afectan a las células del sistema inmunológico causando profunda inmunosupresión. Esta inmunosupresión permite infecciones por gérmenes oportunistas que causan neumonías secundarias. El ejemplo clásico en los humanos es el virus de la inmunodeficiencia, causante del SIDA, y otro ejemplo sería el citomegalovirus. En animales, la diarrea viral bovina, parvovirus en perros y gatos, y claro, la inmunodeficiencia felina. Para entender cuál es el efecto de los virus en el aparato respiratorio, es necesario revisar brevemente la anatomía básica. El aparato respiratorio se divide en 3 segmentos independientes pero continuos por donde pasa el aire. El segmento de conducción se extiende desde las fosas nasales hasta los bronquios intrapulmonares. El segmento de transición lo constituyen los bronquiolos. Y finalmente el segmento de intercambio está formado por millones de alvéolos pulmonares únicamente visibles con un microscopio. Esta es una vista microscópica de los 3 segmentos del aparato respiratorio.
La mucosa que recubre el segmento de conducción, o sea, la cavidad nasal, tráquea y bronquios, está cubierta por un epitelio mucociliar. Vean en el diagrama a la mano derecha una capa de moco por arriba de los cilios. La mucosa de los bronquiolos en el segmento de transición tiene unas células altamente metabólicas llamadas células club. Estas células club aparecen dentro de la elipse verde y se ilustran con el diagrama a la derecha. Los millones de alvéolos del segmento de intercambio están formados por una amplia red de capilares sanguíneos y una delgada capa de células epiteliales aplanadas llamadas neumocitos. Las dos flechas rojas en la ilustración de abajo muestran dos eritrocitos o glóbulos rojos dentro de un capilar alveolar. Hasta abajo, a mano derecha, aparece una microfotografía tomada a muchos aumentos con un microscopio electrónico. Las flechas muestran qué tan delgadas y finas son las paredes de un alveolo. Aquí es donde realmente se intercambia el oxígeno y el dióxido de carbono entre el aire inspirado y la sangre. Los virus respiratorios pueden afectar uno, dos o todos los segmentos del aparato respiratorio. Pasemos ahora a ver cómo un virus respiratorio causa enfermedad. Primero vamos a revisar el efecto de un virus en el segmento de conducción, o sea, cavidad nasal, tráquea o bronquios. Para darle un toque muy personal, imagínense ustedes mismos sufriendo de un pavoroso resfriado. Cuando ustedes se contagian, el virus primero encuentra un receptor en una célula ciliar. La célula infectada se degenera y comienza a perder los cilios, un proceso que llamamos desciliación. Luego la célula pierde su anclaje y se desprende, lo que conocemos como exfoliación celular. El diagrama de abajo les ilustra una exfoliación total, donde la membrana nasal queda literalmente desnuda. Esta es precisamente la fase de su resfriado, cuando ustedes sienten un espantoso ardor y dolor en la garganta. Al mismo tiempo, se inicia un proceso inflamatorio, o sea, llegan glóbulos blancos, primero los neutrófilos. Estos neutrófilos los pueden ver en la ilustración de arriba. Las células inflamatorias y necróticas se mezclan con el moco y forman el exudado mucopurulento, o sea, cuando comienzan ustedes con la descarga nasal. Ahora vienen las buenas noticias. Más o menos 14 días después de que pescaron el resfriado, la mucosa queda completamente reparada. Veamos ahora cómo se vería en la vida real al microscopio un bronquio o bronquiolo en una neumonía viral. Al lado izquierdo les puse un corte histológico de un bronquio normal, donde pueden apreciar la mucosa intacta y la luz o lumen del bronquio vacía. En el lado derecho tienen una bronquiolitis viral causada por un coronavirus respiratorio. Noten por las flechas la degeneración, la exfoliación y necrosis de las células epiteliales. En círculo rojo pueden ver abundante exudado purulento, el cual prácticamente llena la luz del bronquiolo. Bueno, ahora veamos cómo afectan los virus respiratorios a las células de un alvéolo pulmonar. Para entender el efecto de los virus en los alvéolos, voy a revisar en forma breve y simple la estructura normal de un alvéolo. Los alvéolos están formados por una extensa red de capilares sanguíneos, rodeados por dos distintos tipos de células llamadas neumocitos. Los neumocitos tipo 1 son delgados y cubren más del 90% de la superficie. La función principal del neumocito tipo 1 es el intercambio de gases. Por otro lado, el neumocito tipo 2 es de forma cuboide y tiene dos funciones muy importantes. La primera función es fabricar el surfactante, una sustancia que protege al alvéolo contra el colapso. La segunda función vital del neumocito tipo 2 es ser la célula madre o progenitora del neumocito tipo 1.
En términos generales, la mayoría de los virus respiratorios infectan principalmente a los nemocitos tipo 1. En la primera fase, el virus encuentra un receptor específico para iniciar la infección celular. Una vez infectado, el nemocito tipo 1 se degenera y se desprende de la pared del alveolo, como pueden ver con la flecha recta. La necrosis y exfoliación de los nemocitos tipo 1 causa una pérdida de integridad de la membrana alveolar. Esto causa la salida de plasma sanguíneo a la luz del alveolo, indicado por la flecha punteada. El escape de líquido plasmático al alveolo constituye el llamado edema pulmonar. Pasamos a la segunda fase, la fase de reparación. En condiciones normales, esto ocurre en 24 y 48 horas. Las células tipo 1 necrosadas son reemplazadas por células nuevas. Estas células nuevas nacen a partir de las células madres, los nemocitos tipo 2. Para esto, el nemocito tipo 2 entra en mitosis y produce numerosas células hijas. Las nuevas células se transforman en tipo 1 mediante el proceso de diferenciación celular mostrado por la flecha curvilínea. La buena noticia, el alveolo cuyo epitelio se ha necrosado puede repararse completamente en 14 días. Ahora vienen las malas noticias. Una reciente investigación de biología molecular del COVID-19, publicado en la Revista Europea Respiratoria, encontró que las células madre, los nemocitos tipo 2, tienen receptores específicos para COVID-19. Este estudio también mostró un sinnúmero de partículas de coronavirus en el citoplasma de los nemocitos tipo 2, como pueden ver en el encuadre amarillo. Esto resultaría en poca disponibilidad de las células madres y una posible deficiencia de surfactante en el alveolo. Hipotéticamente y traduciendo estos hallazgos de biología a patología, es probable que el alveolo pierda gran parte de su capacidad de reparación debido a la infección por COVID-19. Ahora viene la gran contradicción. Mencionamos que la mayoría de las infecciones virales en el aparato respiratorio, como el resfriado común, son transitorias y reversibles. Entonces, pues, ¿cómo es posible tanta fatalidad en SARS, MERS y COVID-19? No existe una explicación simple. Hay muchas complicaciones en las infecciones respiratorias y muchas de ellas terminan en urgencias o sala de terapia intensiva. Por razones de tiempo, solo trataré dos de ellas, por ser comunes, peligrosas y a menudo fatales. La primera es el síndrome de disfunción respiratoria aguda. La segunda, la famosa sepsis y su secuela fatal, el choque séptico. Estas secuelas no solo dañan más al pulmón, también causan disfunción orgánica múltiple. En otras palabras, causan falla en varios órganos distantes al pulmón. Para hablar del síndrome de disfunción respiratoria aguda, tenemos que hacer un poco de historia y regresarnos a la Segunda Guerra Mundial. Durante la guerra, los doctores notaron que algunos pacientes heridos con una buena recuperación, de repente y sin aviso, comenzaban con graves problemas respiratorios y morían pocas horas más tarde. En la autopsia, los pulmones estaban húmedos y muy pesados, lo que se interpretó como edema pulmonar. La causa de este problema era una incógnita. Le llamaron pulmón de choque o pulmón postraumático. Al microscopio, los pulmones de estos pacientes mostraban edema, algunas células inflamatorias y la presencia de unas bandas eosinofílicas llamadas membranas hialinas. Vean las flechas. El diagnóstico histopatológico fue alveolitis, edema pulmonar agudo con membranas hialinas. Nótese que enfaticé la palabra agudo. Esto era paradójico. El herido tenía ya varios días en el hospital recuperándose y sin mostrar problemas respiratorios, y de repente se ahoga con su propio edema pulmonar. Años más tarde, el doctor David Ashbaugh publica una serie de casos similares y bautizan este problema
como síndrome de disfunción respiratoria aguda, o simplemente SDRA por sus siglas. Ahora se preguntarán ustedes, ¿cuál es la conexión de la Segunda Guerra Mundial con el coronavirus? Aquí está la respuesta. Vean el alveolo de esta persona fallecida a consecuencia de COVID-19. En otras palabras, el coronavirus infectó el pulmón, el paciente padece de una neumonía viral y de repente el paciente empeora y muere por un problema diferente. Muere por síndrome de disfunción respiratoria aguda. ¿Cómo o por qué se presenta el síndrome de disfunción respiratoria aguda? Trataré de explicarlo en 60 segundos con ilustraciones. La imagen 1 muestra un capilar alveolar normal, con sus dos tipos de neumocitos, tipo 1 y 2. Imagen 2. En respuesta a una excesiva liberación de citoquinas en algún sitio con inflamación, sea pulmón o cualquier otro órgano, un sinnúmero de neutrófilos se adhieren a la pared capilar. 3. De repente y sin aviso, los leucocitos adheridos a la pared descargan sus potentes enzimas proteolíticas normalmente utilizadas para destruir bacterias contra la pared del alveolo. 4. La pérdida de neumocitos causa un edema pulmonar extenso. 5. Se forman las membranas hialinas en la pared del alveolo. En resumen, el síndrome de disfunción respiratoria aguda es una complicación grave del COVID-19 o de cualquier padecimiento causante de una inflamación severa y fuera de control. Curiosamente, este síndrome es más común en adultos viejos o en pacientes con padecimientos crónicos. La sepsis es otra complicación grave y peligrosa de COVID-19. Hablemos ahora de sepsis, pero para entenderla es necesario otra vez hacer un poco de historia. Desde hace muchos años se asociaron los microorganismos patógenos al concepto de infección. Desde entonces se culpaba siempre a los microorganismos como los responsables directos de los signos clínicos y de la muerte del paciente. Estudios posteriores probaron categóricamente que muchas de las complicaciones en una infección no se deben directamente a los gérmenes patógenos, sino a la respuesta inflamatoria del paciente. En otras palabras, no siempre son los patógenos los responsables de la muerte, sino nuestros propios mecanismos de defensa, o sea, la inflamación. Se utilizaron un sinnúmero de términos médicos para describir clínicamente una infección. Los más comunes eran septicemia, bacteriemia, endotoxemia, sepsis y choque séptico. El problema era que no existía una definición precisa de cada término, y esto suscitó una pavorosa confusión entre microbiólogos, clínicos, patólogos y epidemiólogos. Para resolver esta confusión se llevaron a cabo 3 consensos internacionales para unificar la terminología. Se decidió abandonar muchos de estos términos y adoptar únicamente los términos de sepsis y 2 de sus variantes. Como resultado de los consensos internacionales, se adoptaron 3 fases clínicas en forma de abanico, cada una con sus correspondientes alteraciones fisiológicas. La primera fase es el síndrome de la respuesta inflamatoria sistémica, o simplemente SRIS por sus iniciales. En esta primera fase, el paciente presenta fiebre y cambios hematológicos en la cuenta de glóbulos blancos. Esta fase representa la clásica infección por un virus o bacteria donde tenemos alta temperatura y sentimos malestar. Algunos pacientes pasan a la segunda fase, la fase de sepsis. Aquí el paciente, además de los cambios descritos para SRIS, comienza a empeorar y aparecen problemas en otros órganos, como sería falla renal, posible aumento de la bilirrubina y dificultad respiratoria, entre otros muchos. Esto se conoce como falla orgánica múltiple. Dicho en otras palabras, nos comienzan a fallar varios órganos internos al mismo tiempo. En esta fase el paciente generalmente requiere de atención médica o de hospitalización. Si no se corrige el problema de sepsis, el paciente puede pasar
a una fase muy peligrosa llamada choque séptico. En choque séptico, el paciente, además de los problemas de SRIS y sepsis, de repente y sin aviso, presenta colapso cardiorrespiratorio y requiere terapia intensiva. El choque séptico tiene una alta fatalidad. Noten en la gráfica el notable aumento de mortalidad en las 3 fases de sepsis. Más del 80% de los pacientes con choque séptico mueren. Ahora viene la pregunta, ¿qué hace cambiar a una infección de una simple respuesta inflamatoria sistémica a las fases de sepsis y choque séptico? En otras palabras, ¿quién es el villano de esta película? Ya se los había dicho, el villano de la película es la inflamación. El proceso inflamatorio típicamente se mantiene en equilibrio entre 2 grandes fuerzas opuestas, una fuerza inflamatoria y otra antiinflamatoria. Esto sucede con la mayoría de las infecciones, como es el caso de un resfriado común. Cuando las fuerzas proinflamatorias exceden a las antiinflamatorias, comienzan los problemas. Comienza sepsis y con esto aparece otra villana todavía más mala, aparece la tormenta de citoquinas. Esta tormenta es la verdadera culpable de la falla orgánica múltiple, colapso cardiovascular y la muerte. En resumen, la muerte no la causó directamente la bacteria o el virus, la causó la inflamación. Las citoquinas son mediadores químicos de la inflamación y cuando se producen en exceso durante la tormenta, no solo afectan órganos en donde está la inflamación, también afectan órganos distantes. En la tormenta, las citoquinas se derraman a los vasos sanguíneos y por la circulación llegan a todos los órganos, sea en el cuerpo humano o en el animal. Las citoquinas en la sangre producen problemas funcionales, no necesariamente causan lesiones. Para ilustrarlo mostraré algunos órganos de animales de mi colección académica, pero insisto, los mecanismos en sepsis son los mismos para medicina humana y veterinaria. De acuerdo al órgano afectado por sepsis, se utilizan nombres específicos, por ejemplo, cardiopatía séptica cuando afecta el corazón, encefalopatía séptica cuando afecta el cerebro, nefropatía séptica cuando afecta el riñón. En los pulmones se le da un nombre especial, se denomina, como ya vimos, síndrome de disfunción respiratoria aguda, el famoso síndrome de los heridos en la Segunda Guerra Mundial. Es importante de sobremanera entender que en una cardiomiopatía séptica o una encefalopatía séptica, etc., la falla del órgano no se debe a la presencia de bacterias o virus en ese órgano. Se debe a una disfunción causada por mediadores químicos de la inflamación o citoquinas acarreadas en la sangre. No olviden esto, por favor. Otro grave problema causado por la tormenta de citoquinas es la famosa coagulación intravascular diseminada. Para explicarlo en forma simple, veamos esta ilustración. Primero, punto 1. Las citoquinas alteran el endotelio vascular, las células delgadas que recubren los vasos en su parte interior. 2. Las plaquetas se adhieren al endotelio dañado. 3. Estas plaquetas causan que el fibrinógeno de la sangre se convierta en fibrina, formándose así un trombo dentro del vaso sanguíneo. Ahora veamos cómo se ve al microscopio uno de estos trombos en un corte histológico real. Vean un pequeño vaso sanguíneo y la flecha muestra un trombo de fibrina adentro del vaso. Coagulación intravascular diseminada se dice en inglés Disseminated Intravascular Coagulation o simplemente DIC. Coloquialmente, el DIC en inglés se interpreta como Death is Coming, o sea, ya viene la muerte. Esto es por su grave pronóstico en sepsis. Regresando a la falla orgánica múltiple, unos investigadores reportaron que el riesgo de muerte en disfunción orgánica múltiple aumenta de 15 a 20% por cada órgano adicional que falla. Vean en el círculo punteado, 2 órganos afectados equivale al 40% de riesgo de fallecimiento. Se preguntarán,
¿Qué se está haciendo para controlar o regular el lado feo de la inflamación en sepsis? En otras palabras, ¿cómo regresar la inflamación a un estado de equilibrio? La idea central, como pueden ver en esta complicada ilustración, es bloquear las citoquinas proinflamatorias en color morado y rojo. Bloquear los receptores que aparecen en color amarillo. La idea es también promover las citoquinas antiinflamatorias marcadas en verde. Todo esto con el fin de evitar o parar la tormenta de citoquinas. Vean un ejemplo de una investigación actual, tratando de bloquear la interleucina 6, una citoquina proinflamatoria. Dirán ustedes, bueno, ¿por qué no se usan los antiinflamatorios de rutina? El problema de sepsis y la tormenta de citoquinas es que los mecanismos de inflamación tienen mucha redundancia. O sea, bloquean un receptor y aparece uno nuevo por otro lado. Universidades, centros de investigación y farmacéuticas trabajan día y noche para lograrlo. Sería no solo un avance increíble en el tratamiento de muchas enfermedades, sino también una bonanza económica, ¿o no? Y ya para terminar, permítanme mostrarles rápidamente 4 investigaciones donde se estudia el COVID-19 en relación con los conceptos que les mencioné hoy. En este primer artículo se estudió cómo controlar a pacientes con COVID-19 quienes tuvieron ARDS en la reciente pandemia. En este otro artículo los investigadores alertan sobre la tormenta de citoquinas en COVID-19. Seguro ya los tendré atormentados con tanta tormenta de citoquinas, pero es tema de mi agrado porque lo vemos en veterinaria. En este tercer trabajo se discute la presencia de coagulación intravascular diseminada con COVID. Noten el título DIC, Death is Coming. ¿Se acuerdan? Finalmente, este trabajo propone hipótesis sobre la sepsis viral en COVID. Aunque usamos mucho el término COVID-19, la enfermedad y el virus pronto se referirán oficialmente como SARS-CoV-2 y CoV-2 respectivamente. Espero haya sido de su agrado. Si alguna persona encontró algún error, por favor díganmelo para corregirlo y así mejorar mis charlas futuras. Pueden escribir a mi correo electrónico lopez@upei.ca. Si olvidan este correo, simplemente busquen López Mayagoitia en Google y eso los llevará a mi página de internet. No puedo despedirme sin un comentario muy personal. Aquí les va. Mucha basura pseudocientífica se difunde por las redes sociales. Es importante analizar la información en forma crítica y razonada antes de difundirla a otras personas. Para quienes no están en el negocio de la medicina o veterinaria, les comento que existe una excelente plataforma gratuita llamada PubMed. Ahí pueden filtrar rápidamente la basura. Si su hermano, amiga o amante recibe un WhatsApp diciendo que un producto cura tal o cual enfermedad, antes de reenviar el mensaje en Facebook, usen la plataforma de PubMed. Veamos, abrimos PubMed y teclamos la supuesta sustancia curativa. Hacemos clic y vaya sorpresa, cero hits. No existe absolutamente ninguna información médica al respecto. Moraleja, por favor no se inyecten desinfectante. Cuídense y hasta la próxima.